estás? Un gusto saludarte. Soy Grisi Nava, y estoy encantada de estar contigo viéndonos en este directo, para los que están en directo y para los que están en diferido. Bueno, pues también me da mucho gusto que te quedes para recibir la información que te va a ayudar a tomar conciencia, a tener una respuesta, a darte cuenta también por qué te pasan ciertas circunstancias, que las podamos comprender juntos, me incluyo. Y bueno, pues felicidades a todos los que están en directo, porque el día de hoy sé que vas a poder comprender un poco más sobre lo que te quiere decir tu cuerpecito, tus síntomas, cómo es necesario que sanemos. Y empiezo dándote un mensaje rapidísimo, un mensaje que seguro te ayudará. Y el mensaje es el siguiente, que por supuesto me lo di, bueno, me sucedió el fin de semana, y es, si no tomas la decisión interna primero, si no tomas la decisión, nada se mueve allá afuera. Si no tomas la decisión, nada se mueve allá afuera. Entonces, a veces estamos pensando que estamos esperando que sea al revés, ¿verdad? Que allá afuera pase algo para que yo pueda tomar la decisión, ¿no? Ejemplo, yo estaba el fin de semana pensando en qué decisión tomar respecto de donde vivo actualmente. Y entonces llevaba unos días pensando, ay, no sé, espero una señal, espero que me ayuden a ver, etcétera, y no llegaba o no podía ver las señales, ¿no? Y seguía con la duda, con la duda, con la duda, y dije, ya, voy a tomar la decisión, me voy a arriesgar y voy a ver lo que suceda, ¿no? Y entonces internamente me dije, ya está, te quedas, ¿no? Y cuando tomé esa decisión, inmediatamente al día siguiente empezó a llegar la ayuda, empezó a llegar las respuestas. Entonces dije: "Guau, qué importante es tomar la decisión internamente para que lo de afuera se mueva". Entonces, primer mensaje para ti, ¿ok? Ujú, porque la duda nos hace muchísimo daño. Estamos estancados, estamos paralizados. Y bueno, oye, ¿cómo está tu salud? Porque hoy vamos a ver tema de sanación, ya que estamos en la semana del diplomado para formar terapeutas en sanación cuántica integral, pero avanzado. Es para los que ya han tomado conmigo la formación, cualquier formación de sanación de los diplomados anteriores. De la 1 a la generación 10 que llevamos, cualquiera que quiera dar un siguiente pasito, bueno, pues este miércoles ya iniciamos el diplomado avanzado con temas como, por ejemplo, cómo se aborda un cáncer, ¿no? Ya ven que ahora el cáncer parece ser que pues es el pan de cada día, igual los trastornos de la mente y como la depresión, la ansiedad, son temas ya muy comunes. Y bueno, no estamos hablando de los más fuertes, como por ejemplo un trastorno límite de la personalidad, una esquizofrenia, un TOC, eh, o cuestiones como, por ejemplo, una esclerosis múltiple, o sea, cosas que estamos viendo que no es un dolorcito de estómago, es un mensaje mucho más fuerte, ¿no? Entonces, este tema es para ti, para la sanación. ¿Cómo está? Te quiero leer, ¿no? Voy a empezar con el tema de la lógica biológica, que yo tengo pues también ahí en mi web este diplomado. Lo que quiero que aprendas es que no hay absolutamente nada que haga nuestra biología, nuestro cuerpo, que no esté en una posición de ayudarnos. Jamás algo que le pase a nuestro cuerpo es para destruirnos. Así no funciona, no funciona así la tecnología biológica. Todo es para mejorarte, para dejarte vivo, dejarte viva.
Entonces, esa creencia vieja que teníamos de que la enfermedad era porque algo le salió mal al cuerpo, le dejó de funcionar, no es así, ¿sí? Ya ese paradigma ya se transformó, se amplió, ¿ok? Entonces, absolutamente nada nos sucede sin que quiera salvarnos la vida nuestra tecnología biológica. Ahora, ¿no? Entonces, estaba viendo que había ya algunos mensajitos, ¿no? Y aquí hay una personita que nos pregunta que a lo mejor, bueno, me gustaría que preguntaran más por ustedes, pero la estaba leyendo, fue la primera que leí y dije: "Ay, guau". A ver, sí, hay algo que se le llama, em, meteorismo y bueno, ¿qué es eso? Son los gases intestinales. Ujú. Y entonces llega a ser tan molesto para una persona que, como me lo mencionaban aquí en el chat, puedes llegar a dejar de comer de tanto malestar que tienes o que ya no quieres que te genere esa incomodidad por el tema social, ¿no? Como por ejemplo en tu trabajo o con tu pareja, etcétera, ¿no? Entonces sí llega a ser algo molesto en muchas áreas de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que como el cuerpo tiene una lógica tan perfecta y tan maravillosa, necesitamos darnos cuenta que esos gases tienen una función y una de sus funciones es poder empujar, así como lo oyes, es como cuando inflas un globo, ¿no? Entonces, al entrar el aire, haces una expansión, ¿cierto? Entonces, el aire en los intestinos hace eso, hace que los intestinos se expandan, pero ¿para qué? Para que pueda salir lo que está estancado ahí. Entonces, bueno, eso ya nos dice algo a nivel abstracto, a nivel más simbólico, que es ¿qué no te permites dejar ir, soltar? ¿Por qué quieres retener? ¿Por qué quieres? Son personas que generalmente les cuesta trabajo soltar, no se sienten fuertes para dejar ir, no se sienten fuertes o con la capacidad de, de decidir por ellos mismos, por ellas mismas. Entonces, eso es lo que provoca que el aire en los intestinos tenga una función de ayuda. Pero si yo me ayudo a mí en lugar de que mi cuerpo lo haga por mí, entonces será más sencillo. Como por ejemplo, dejo de retener tanto y me doy el permiso de soltar algo pequeñito, empezando por cosas muy chiquitas, como por ejemplo, ya no quiero que, supongamos, ya no quiero que mi madre me me prepare todos los días el desayuno y tener que comerme lo que ella a fuerzas me prepara. Entonces, comienzas por decir: "No, me voy a preparar yo el desayuno, no mi madre", ¿no? O no tengo que decir sí todo el tiempo, empiezo a decir algunos nos de vez en cuando, aunque te cueste trabajo. Aquí hay que forzarse, porque sabemos que es una debilidad. Ujú. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la lógica biológica nos está ayudando ante ciertos conflictos que los llevamos a nuestro cuerpo, ¿sí? Así. Y no se diga, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas como los trastornos de la mente. Ahí se nos complica todavía más, porque cuando está en la biología es un mapa muy claro, pero cuando nos vamos al mapa de la psique, ya no estamos hablando solamente del órgano como el cerebro. Estamos hablando del órgano cerebro y de la conexión que tiene el cerebro con la mente. Entonces el conflicto se sube de nivel, ¿sí? Ya no es solo un órgano el que está afectado, es una relación del órgano que es el cerebro
es la relación con la psique, es la relación con esta conexión que hace la mente con el cerebro. Entonces, por ejemplo, en los temas de depresión y ansiedad, que son hermanitos gemelos, eh, vemos que los conflictos están relacionados con el territorio, pero mientras cuando tenemos un conflicto muy fuerte, se va a algún órgano que nos ayude a gestionarlo también, y es por eso que te enfermas de algún órgano físico, hasta estamos hablando también de un tumor cerebral, ¿eh? El tema es que cuando se te suman los conflictos y no los puedes gestionar o darle solución, se te suman y se quedan activos en ti, ahí es cuando para proteger a los órganos, lo que hace el cerebro es que pone unos candados y el conflicto se lo pasa a la parte psicológica, a la parte abstracta, digamos, a esta parte que te digo que tenemos de conexión. No lo tiene el órgano, se queda aéreo aquí. Entonces, ahí es cuando vienen los trastornos de la mente. Entonces, ahora a mí que me tocó pasar ansiedad estos meses anteriores al 2022, perdón, al 2023, o sea, finales del 2022, fíjense que yo decía: "Ay, mil veces prefiero un una enfermedad del cuerpo físico que una enfermedad de la mente", ¿sí? Es mucho mayor, ¿ok? Es mucho más difícil de descodificar, porque tienes que ir descodificando conflicto por conflicto. Es una sumatoria de conflictos cuando está en la psique, ¿sí? Mientras que el cáncer, por ejemplo, sabemos que lo que está ayudando es a potencializar un órgano en cuestión. Todo el tiempo estamos haciendo cánceres nosotros como seres humanos, pero no todo el tiempo nos vamos a hacer resonancias magnéticas, ¿verdad? Entonces, no nos damos cuenta de eso, cómo es que el cuerpo todo el tiempo hace proliferaciones celulares y cuando ya tiene controlado la función que necesita, solito el cuerpo envía microbacterias, micobacterias para que se degrade ese tumor. O sea que el cuerpo tiene su propia solución también, pero a veces no lo dejamos hacer su trabajo. Así que esto que te estoy hablando, pues seguramente te puede ayudar, ¿no? A ver, Rosita, que me pusiste, te agradezco mucho tu cooperación. Es un padecimiento, dice, ¿qué significado tiene la espondiloartritis? Espondiloartritis. Padecimiento autoinmune. No había escuchado este término. Déjame ver. Espon Pero bueno, veo que artritis sí lo conozco, ¿no? Dice, es un tipo de artritis que ataca a la columna. Ok, lo estoy leyendo, ¿eh? En Google. Es un tipo de artritis que ataca a la columna y en algunas personas articulaciones de brazos y piernas. Ok, con eso me sirve, porque no necesitamos ser un diccionario, necesitamos entender la lógica del cuerpo. Es lo que yo siempre les digo a los terapeutas. Ustedes van a aprender sobre la marcha, pero lo que no puedes dejar de comprender es cómo funciona la lógica, ¿ok? Entonces, Linda, Rosa, mira, la artritis tiene que ver con una desvalorización tuya, ¿sí? Tuya frente a las situaciones que vives. Pero si además está principalmente atacando la columna vertebral, la columna es nuestro sostén de todo. Para todos los que tengan temas de columna, de forma general, la columna es el sostén de todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Entonces, cuando
cuando le cargamos demasiado a la columna de manera ambiental, no importa, no se refiere a que verdaderamente cargues algo físico, sino estás cargando algo emocional, que es lo que pesa más. Entonces, cuando llevo cargando, por ejemplo, cargas con tus padres, cargas con los problemas de tus hijos, aunque sean mayores, cargas con los problemas de los demás, pero principalmente, Linda, estás cargando con la familia, igual que para los que tienen fibromialgia. Estás cargando con los problemas que ya no quieres cargar, que no te corresponden. Entonces tu espalda te está diciendo, además de que cargas con los demás, ni te lo agradecen. Entonces me desvalorizo, porque además que hago todo por los demás no les veo ni el cambio, ni ellos hacen algo por mí, ni me lo agradecen, y entonces me empiezo a desvalorizar. O también puede ser, Linda, que llegue a pasar eh, que no llegas. Esa también es desvalorización, les quiero decir. Es como, no alcancé a llegar, no alcancé a salvarlos. Por más que hago el esfuerzo, no se compone, entonces no llego, no alcanzo, ¿no? Me desvalorizo. Solución, ¿verdad? Una vez que me doy cuenta y que identifico, claro, es con esta persona o con este grupo de personas. Y lo que estoy haciendo es esto. Entonces, una vez que lo veo, tengo que procurar dejar de hacer eso, porque si no, mi columna lo está haciendo por mí. Tengo que forzarme a dejar, a ir soltando las cargas de a poco. Hay veces que hasta vas a necesitar el apoyo de alguien para que te ayude a, primero, a sostener un poco en lo que vas dejando ir las piedras que vas cargando en la espalda. ¿A qué me refiero con el apoyo de alguien? Por ejemplo, las sesiones terapéuticas, alguna amistad, alguna persona con la que puedas hablar y la que te pueda hacer ayudar a hacer un sostén para ti, mientras tú vas dejando las piedritas de a poco. Porque sé que nadie, al menos que tengas un cáncer en donde digas, estoy entre la vida y la muerte, esas personas que sí quieren vivir y que están entre la vida y la muerte, sí dicen, sí hago los cambios porque sí quiero vivir. Sí me atrevo a darle carpetazo a esto porque quiero vivir, ¿ok? Entonces, Linda, y los de fibromialgia, ¿quién nos dijo que era saludable cargar con toda la familia? He aprendido a hacerla fuerte todo el tiempo. Ahora me dejo ayudar. Ahora pido ayuda cuando lo necesito, porque esto de serla fuerte todo el tiempo tiene sus consecuencias y bastante graves, ¿ok? Sí, es cierto, ¿no? Adri Hernández dice, no lo logro, exacto, siento que no llego. Por más que me esfuerzo, no consigo el resultado. Eso me desvaloriza. Fíjense que yo el fin de semana también salí a manejar y me empezó a doler una articulación de la rodilla, ¿no? Y dije, pero no es con la que estoy moviendo, ¿no? Es la pierna que tenía descansada en el auto. Y dije, ay, pero qué extraño que me duela la articulación en reposo. Y luego en la noche estaba acostada y me dolían esta articulación, ¿no? La de los codos. Y dije, oh my God, mi cuerpo me está diciendo que me estoy desvalorizando. Y empecé inmediatamente a hacer un repaso. ¿En qué áreas te estás desvalorizando? Y nos dice mucho la parte del cuerpo. Es un mapa maravilloso, ¿no? Y ahí fue donde me puse a trabajar, porque al no tomar una decisión, la que les contaba al principio del live, al no tomar una decisión, también me hace desvalorizarme. Es como no voy a poder, como no tomo la decisión porque siento que no voy a poder. Y en el momento en el que tomo la decisión, es como que te reafirmas que puedes. Y ahí es donde empieza justamente pero no estoy sola, tengo todo un grupo que me ayuda. Y entonces
cero dolor hoy, ¿no? Pero fue apenas una señal y en cuanto vi la señal es como, ¿dónde? ¿Dónde? A ver, Giovanita Silva, dices, Grisi, llevo días con mis narices tapadas. Me dicen que es alergia, pero he tomado de todo para las alergias y nada que debo ver. Y nada, ¿qué debo ver? Ok, Giovanna, vamos a ver. Mira, para la nariz tenemos que darnos cuenta que todavía tenemos una parte que es animal en nosotros. No me canso de decir que somos la parte más evolucionada de los animales, pero seguimos siendo, perteneciendo a los mamíferos, ¿ok? Tenemos una parte animal en nosotros. Por lo tanto, nuestro cuerpo todavía funciona desde los instintos animales y uno de los instintos animales más claros que tenemos es la nariz, porque por la nariz entra muchísima información. Eh, Como con los perritos, es muy claro verlo, cómo los perritos van olfateando todo porque a través de su nariz les llega la información necesaria, ¿verdad? Ahora, nosotros todavía tenemos esa parte de que por la nariz recibimos mucha información. Entonces, cuando hay una congestión en la nariz, por el tema que sea, por alergia, por rinitis, pues por algo, pero hay una congestión que no me permite que entre el aire, entonces no quiero que entre esa información que entró antes. Primero entró una información que me hizo sentir en inseguridad. Ejemplo, la frase, esto me huele mal. Y como ya percibió el inconsciente el peligro con la información que entró, entonces empieza a mandar esa mucosidad que hace que ya no entre esa información porque te sentirías mucho más en peligro. Entonces, aquí la parte linda en la que tú tienes que autoobservarte es, antes que te viniera esa alergia, ¿qué era lo que percibías alrededor tuyo que no estaba muy bien? Yo les pongo el ejemplo más claro que hay, que es, creo que mi pareja me está engañando. Es como entró una información que me hizo sentirme en inseguridad y entonces dije: "¡Ah! ¿Será que me está engañando?". Eso puede provocar que se tape la nariz, porque además la nariz es uno de los puntos que tienen estos simbolismos, simbolismo sexual y la mentira. Pinocho, ¿no? Le crece la nariz. Entonces, la mentira y la sexualidad están en esta zona también. Entonces, por ahí ya nos empieza a dar un mapa cada vez más claro. Por eso es que pongo ejemplos como estos. O creo que mi papá está engañando a mi madre, o creo que mi pareja, o creo que mi hijo, mi hija ya está en actividad sexual, pero no me lo dice y esto no me huele muy bien y ahí empieza, ¿ok? Entonces, para pasar a la acción, porque necesitamos pasar a la acción, si no cambiamos nuestra percepción del evento, entonces el cuerpo no me suelta la solución biológica, la sigue manteniendo, porque te está queriendo salvar la vida, pero de una manera inocente, ¿ok? Muy inocente. Lulú, dices, brazo izquierdo, parte de arriba. No puedo hacer flexiones, me duele. Ok, si eres diestra, porque todos todos los conflictos que tienen que ver con dos cosas de nuestro cuerpo, dos partes, discúlpeme, de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos dos manos, tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, tenemos dos piernas, tenemos dos riñones. Todo lo que es, tenemos dos, entonces tiene mucho que ver el
hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, que es el que controla estas dos partes para hacer algo que se llama lateralidad, o sea, diestro o zurda o zurdo. En ese caso, tenemos que ver si soy diestra de nacimiento o no. Pero generalmente son más las personas diestras. Entonces, el brazo, en la parte izquierda está más relacionada con la familia, está más relacionada con los hijos. Entonces, el brazo es lo que nos permite hacer el trabajo, ¿verdad? Con los brazos tenemos codificado que hacemos trabajo. Ahora ya no tanto, porque por la parte digital, pero tenemos muy poquito codificando lo digital y tenemos miles de años trabajando con los brazos de manera analógica. Entonces, si me duele esta parte, que es donde está la fuerza, el conejo, ¿sí? Así, ¿no? El conejo, el de la fuerza, es el cuerpo te está ayudando a debilitar esta parte porque en donde estás poniendo tu fuerza a nivel laboral, percibe un cierto peligro que lo percibiste tú primero, antes que el cuerpo, ¿sí? Entonces, pierdo la fuerza de mi brazo o hay dos cosas, o pierdo la fuerza para no hacer eso, porque eso me compromete en mi protección, o por otro lado, lo ha inflamado, porque tú sabrás qué tipo de dolor tienes, ¿no? Si por debilidad o por esta parte. Lo ha inflamado, ¿para qué? Para darte más fuerza, porque también igual tiene que ver con una desvalorización. Siento que no puedo hacer suficiente trabajo. Entonces, me conflictúo a tal grado que el cuerpo me empieza a mandar más impulsos para inflamar el músculo y poder tener más fuerza. Pero ¿saben qué? Que es muy importante tener un diagnóstico médico siempre. Los terapeutas alternativos no diagnosticamos, diagnostica la ciencia, diagnostica el médico. Entonces, es muy importante tener un diagnóstico porque no sabemos si puede ser un tendón, un ligamento, es el músculo. Entonces, ya teniendo un diagnóstico, es mucho más sencillo saber qué hay detrás, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de cosas que hay por darnos cuenta que nos estamos conflictuando, pero hasta que no nos habla nuestro cuerpo, no tenemos algo tampoco muy certero de hacia dónde tenemos que ir, porque nuestra percepción nos engaña, ¿sí? Em, Carlita Salgado, dices, tengo hiperreactividad bronquial por secuela del bicho este. ¿Qué me quiere decir? Llevo meses con una tos súper fuerte. Te entiendo y entiendo mucho. Fíjense que yo quería comentarles que justamente le decía esto, no me acuerdo a quién, la semana pasada, y le decía, yo ya me encuentro bien de salud, sin embargo, no me siento que mi salud esté al nivel que tenía antes. Ajá. Siento que, o puede ser esto, o puede ser el bicho, pero dejó secuelas muy fuertes y yo no me siento que tenga la salud que tenía antes del 2020. Ujú, no sé si ustedes piensan lo mismo o lo sienten así. Y cada vez noto más aumento de trastornos psiquiátricos. Y cada vez noto también más, que cualquier situación nos demerita la salud, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo con tu preguntita, ¿no? Que dices que reactividad bronquial, o sea, te enfermas mucho de la tos. A nivel emocional, todos tenemos una liberación del estrés. Por ejemplo, hay personas que liberan el estrés a través de los dolores de cabeza. Hay otras personas que liberan el estrés en el insomnio. Hay otras personas que liberan el estrés en la garganta. Yo soy una de esas.
mi punto débil es la garganta, ese es el mío. Desde que soy una niñita chiquitita, el estrés para mí se libera en la garganta, ¿ok? A otras personas en la garganta y en mi sistema nervioso, en las manos, específicamente en las manos y en la garganta. Hay otras personas que liberan el estrés en el estómago, ¿no? Y entonces es el punto focal de salida. También eso tiene una lógica, ¿no? Porque yo suelo ser una persona que este es el chakra de la comunicación, ¿sí? Yo suelo ser una persona que trato de ser muy prudente generalmente en lo que digo y ahora cada vez menos porque me afecta mucho a nivel de esta zona. Entonces, Carlita, es lo mismo para ti. Es cuando esa situación de estrés la dejo aquí guardada y no la expreso, porque no está bien expresarla a nivel pareja, a nivel jerarquías, padres, hijos, a nivel jerarquía. Tu caso es la jerarquía, por eso lo menciono. A nivel jerarquías, jefes, colaborador, empleado, empleada, ¿no? Entonces, eso lo dejo aquí y no lo puedo expresar, y entonces mi cuerpo me ayuda a expresarlo por mí. Con la tos, que sería como una similitud, desde la descodificación, como el ladrido de los perros. Recuerden que tenemos nuestra parte animal, entonces esa manera de toser es como le toso a alguien en especial. Entonces tengo que ver a quién y entonces permitirte, Carla, que nos cuesta, es una práctica. Yo sé que a las personas también más que queremos ser más polite, nos cuesta, pero es empezar a decir lo que queremos decirle. Ah, qué cabrón este, ¿no? Cosas que, por ejemplo, yo no me permitía decir, como lo que dije en el live de la semana pasada, ¿no? ¿Y cómo no voy a estar constantemente enferma de la garganta si lo que me molesta del otro me lo dejo aquí? Entonces, bueno, espero que les sirva, ¿verdad? A la mayoría. Muy bien, entonces, ¿qué te quiero decir? Entonces, hay cosas muy, muy específicas, Gladys, que dices la artrosis. Artritis y artrosis, los dos temas los enfoca un tema en común que es la gran desvalorización. Tengo que ver, sobre todo, están con tus padres, la desvalorización, manos y pies son papá, los pies es mamá, ¿no? Los ronquidos que me ponen aquí es una manera de marcar mi territorio, es también una expresión animal en nosotros y es la manera de marcar el territorio para que mientras yo estoy con todas las defensas sueltas, me pueda defender de alguna manera. Entonces la pregunta sería aquí, ¿de quién me tengo que defender? ¿Habrá memorias de abuso en tu historia? Entonces, ¿para qué necesito marcar el territorio mientras yo estoy descansando? ¿O quién no quiero que se acerque? Ya no quiero que se acerque mi esposo porque me incomoda, porque es alcohólico, porque y entonces, porque miren, que si roncan cada vez más fuerte, lo que van a lograr es que quien duerma con ustedes esté lo más lejos posible. Entonces se cumple la función de quedar protegida, ¿se dan cuenta? Todo es así, una lógica maravillosa. Por eso le llamo yo lógica biológica al diplomado que doy, le llamo lógica biológica y tus sistemas sanadores. Porque cuando vamos comprendiendo eso, ya tenemos, como te digo, un mapa sobre nuestras manos que vamos siguiendo. ¿Para qué? Para entrar en el contexto sanador, que es el que queremos, salir de la parte conflictual y entrar a la parte sanadora. Hay conflictos que nos duran toda la vida. Hay conflictos que duran generaciones. ¿Cuántas generaciones en tu familia no hay con diabetes? ¿Cuántas generaciones en tu familia no hay con trastornos mentales?
¿Cuántas generaciones en tu familia no hay con hipertensión? ¿Cuántas generaciones en tu familia no hay con trastornos digestivos? Entonces, fíjate, hay conflictos que no duran una vida, hay conflictos que duran generaciones. ¿Y tú crees que eso se sana en una hora? ¿Generaciones? Entonces, es estarle insistiendo, insistiendo en voy por el mensaje y voy dando pasos y acepto este mensaje y vuelvo a dar otro paso. Y probablemente toda tu vida, para esos conflictos que tienen generaciones en nosotros, probablemente necesito toda la vida, pero mientras vas atendiéndolo, no creas que no va pasando nada, vas atendiendo ese conflicto y toda tu vida se va transformando. Esa es la maravilla. Tomas un conflicto que sabes que lleva generaciones en tu familia padeciéndose y esto probablemente todavía no llega a su solución, pero te está transformando toda tu vida. Esa es la maravilla de la sanación, ¿sí? Oigan, pues les tengo noticias. Primero, este miércoles entonces empezamos el diplomado avanzado. Si te quieres conectar a la distancia, aunque no hayas tomado el diplomado 1, este es el 2, conéctate con nosotros a la distancia. Tienes una antenita, recuerda, y sé que te va a beneficiar conectar con los que estamos ahí y saldrá una generación donde van a hacer prácticas y también, si tú necesitas una sesión, cualquiera de esta generación nueva que salga podrá brindarte una sesión en sus prácticas de manera gratuita. Y bueno, pues me alegra mucho que salga una nueva generación con personas cada vez más listas y dispuestas para atender esos temas que a algunas personas les causa un poco de miedo, ¿no? Bueno, este miércoles el diplomado avanzado. Hoy acaba el descuento para el milagro lógico de la percepción número 8. Te lo recuerdo por si quieres asistir y aprovechar el descuento. Es el 5 de febrero, el encuentro 8. Y luego, ¿qué creen, mujeres? ¿Cuántas mujeres hay por aquí? Yo creo que muchísimas, ¿no? Muchísimas. Oigan, mujeres, pues les estoy preparando una sorpresota. Me volaron los sesos, los circuitos el fin de semana, todo lo que recibí de información para ustedes. Entonces dije, oh my God, ¿cómo? ¿Cómo voy a transmitir tanta información a las mujeres? Me quedé pensando porque es tan rompedora de esquemas, pues ya me conocen, aparte ya me conocen cómo soy. Yo creo que hay muy pocas mujeres en el planeta que se van a atrever a decir lo que les voy a compartir en marzo. Seguramente será en marzo, a todas las mujeres que quieran abrir los ojos en esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces ya me estoy preparando para biologizar porque tanta información nueva me ha dejado con la boca abierta. Así que ya te estaré contando en las próximas semanas o probablemente dentro de muy poco. Así que bueno, prepárate. Ahí en mi Instagram, creo que te dejé para que si quieres registrarte, porque lo vamos a mandar por correo electrónico primero, si quieres dejarnos tu correo. Bueno, vamos a sacar también nuestra cartita. Esas son las sorpresitas. Pati Vega, muchísimas gracias, linda, que tú siempre dices, denle like. Gracias, eres mi porrista número 1, Pati. Muchas gracias, Anita Celaya, ¿cómo estás, linda? Mi Adri Hernández. ¿Cuándo regreso a las sesiones? Ya urge, ¿verdad? Ya me urge a mí también, porque ya digo, necesito ver y me ayudan a ver mucho a través de las sesiones. En febrero, ya regreso en febrero a dar sesiones, así que la próxima semana
seguramente el lunes ya está abierta la agenda para las sesiones, ¿ok? Entren el próximo lunes tempranito, para que agenden su sesión, porque ya en febrero voy con todo a entrarle a las sesiones. Bueno, ¿qué mensaje nos van a dar? ¿Qué respuesta necesitamos? Aquí va. ¿Lista? ¿Listo? Vamos a ver. Ay, preguntita, ¿ya la tienes en tu mente? ¿Sí? Ya la tienes en tu mente. Aquí está. El mensaje para nosotros es: la libertad ya es tuya. Oh, y siempre lo digo, si no sabes qué hacer con esa libertad porque asusta mucho, es: enséñame qué hacer con mi libertad. Bueno, dice, sal de la estructura fija porque tú requieres libertad. Sal de esa estructura. Pide ayuda para salir de ahí porque te entiendo y sé perfecto cómo se siente sufrir y sufrir dentro de esa caja, pero no saber por dónde salir, o desvalorizarnos a un grado de decir: no voy a poder si salgo de aquí, no voy a poder si dejo este trabajo, no voy a poder si dejo a esta pareja, no voy a poder si me cambio de territorio, no voy a poder si, si descubro un camino nuevo. Dice: espera más de esta situación. ¿Tú crees que no podrías? Pues ellos confían más en ti que lo que tú. Utiliza tu creatividad para servir a otros, porque la misión de vida es servir. Dice: estás en una etapa de dar y entregar mucho de ti, así que te están guiando para una nueva libertad que quizá ni conoces. ¿Qué tal? ¿Te llegó el mensaje? ¿Sí? Pues ¿sabes qué? A sanar, a comprometernos con nuestra sanación, porque eso sí merece tu inversión y mucho. Muchos besos, nos vemos los próximos días porque yo seguramente te compartiré por mi Instagram pedacitos del diplomado. Un abrazo. Hola Joel, Mauricio. Muy bien, muchísimas gracias a todas, Giovanita, a todas. Gracias por los que se acaban de suscribir al canal de YouTube como miembros. Muchas gracias por colaborar. Mónica, Moore, Elizabeth. Muy bien, Carito, Mayra, Paola, Mera. Muchas gracias. Besos y nos vemos en el próximo live. Adiós.